Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, volviendo aquí a la dinámica de los vídeos y bueno, rápidamente me gustaría analizar uno de los partidos, en este caso hablar un poco de lo que fue eh, ese Suiza-Canadá. Por cierto, y también lo habíamos dicho, también había sido el cumpleaños, bueno, de Messi, en este caso, bueno, con sus 39 años. Y bueno, también que no había mencionado también el video de Brasil con el video de análisis, creo que el último que hicimos, que fue el de Brasil-Escocia, eh, que bueno, que no habíamos analizado y hablado un poco de la situación que está pasando en Venezuela, de los terremotos. Bueno, desde aquí, bueno, mandamos nuestra solidaridad y bueno, o sea, mucha fuerza y bueno, vamos a proceder con el análisis en este caso de exacto, de eh, Suiza-Canadá, ese partido, bueno, vibrante que fue el miércoles, pero me gustaría hablar un poquito de él, o sea, porque repasándolo un poco dejó muchas connotaciones y cosas relevantes. Bueno, tenemos en este caso el conjunto de Swansea, o como se conoce Suiza, conocemos como Suiza, el conjunto en este caso de Murat Yakin. Bueno, saliendo en este caso con el portero del Dortmund, Gregor Kobel, eh, llegadores con una final de Champions, sobre todo en esa que terminan perdiendo contra el Real Madrid. Bueno, tenemos a Lucas Jaques, de padres en este caso suizo, pero de padres dominicanos. Por eso, bueno, el nombre como tal, Lucas Jaques. Bueno, el lateral en este caso Manuel Akanji, el jugador del Inter de Milán. Bueno, los centrales en este caso con Ricardo Rodríguez, Nico Eveldi, los pivotes en este caso con Granit Xhaka, uno de los veteranos y el capi de esta selección, ex Bayer Leverkusen, y bueno, el actual jugador del Sunderland, si no me equivoco, ex jugador también del Arsenal, si no me equivoco, ¿sí? Eh, Perdón, ex jugador del Bayer Leverkusen, exacto. Johan, en este caso, el jugador es. eh, exacto, Johan eh, Manuel. Bueno, obviamente Rubén Vargas, Belen Bolo, Remo Freuler y Gilbert So. Bueno, eh, exacto, bueno, esta era la alineación con la que salía en este caso el conjunto suizo. Eh, y bueno, y aquí en el conjunto de Canadá, el conjunto que dirige Jesse March, el norteamericano, bueno, con Máximo Crespus, los laterales en este caso con Alistair Johnson y Derek Cornelius, la pareja de centrales con con el veterano y jugador de 30 años, Richie Larrea, y Luke, exacto, Luke de Follades. Bueno, en este caso el medio campo por lado con Tashon Buchanan, Ali Ahmed, Nathan Saliba, y bueno, y aquí con el bueno de Matthew, con el bueno de Matthew Chainini. Eh, exacto, los delanteros en este caso con Sad Laren, el ex Mallorca, Rayo, perdón, el ex Mallorca,
se me olvidó el equipo de Pucela, el Rayo Vallecano no, el Real Valladolid, entre otros de la Liga Española, y bueno, Jonathan David, eh, el jugador quizá más emblemático que tienen en ataque. Obviamente en el banquillo jugadores como Alfonso Davis, pues viendo un poco como todos de lo que sería esta Canadá, que incluso muchos ya dirían que, o habían dicho que bueno, que Canadá pues tenía el grupo servido, que iba a pasar de primero, bueno, cosa que nunca se le puede subestimar a un equipo como Suiza y un equipo mucho más veterano en participación en mundiales. Un equipo que bueno, que algunos jugadores de esa base, creo que en el 2014 todavía están, como Ricardo Rodríguez. Y bueno, al final el conjunto, en este caso suizo, termina ganando, exacto, termina ganando 2-1. Pero un duelo que no dejó de perder, obviamente, estuvo emocionante y bueno, y excitante en ese sentido de que bueno, de que aun cuando Canadá pudiera haber, cuando Suiza pudiera haberse puesto 2 goles en el marcador, pues Canadá lo buscó hasta el final, incluso pudo haber empatado también, pero bueno, al final esto fue lo que se generó. Bueno, me gustaría hablar un poquito en la cronología y cómo se dieron las cosas. Bueno, tenemos obviamente el primer gol que lo hace, exacto, que lo hace Vargas, el jugador suizo que tenemos a Rubén Vargas. Bueno, un, bueno, que llega ese primer gol exacto. Una jugada bueno que elabora muy bien, tanto Granit Xhaka como el bueno de como el bueno, iniciando desde atrás con Ricardo Rodríguez. A su vez la van tocando varios eh, jugadores como Raymond en Bolo. Bueno, al final ese centro que termina llegando solo y termina rematando el bueno de Rubén Vargas. También, bueno, ese segundo gol que lo metería el bueno de. Exacto, el bueno de Johan. Este era el jugador que se me había faltado. Johan. eh, exacto, Johan. eh, exacto, Johan Mancini. Manzambi, perdón, Johan Manzambi, exacto. El joven perfecto de 19 años. Que bueno, que está haciendo una de las sensaciones de este equipo suizo, incluso creo que fue, para mi duda alguna, para mí, junto con, puede ser con Ricardo Rodríguez, uno de los más en el podio que yo lo pondría desequilibrante, imparable, sobre todo por esa banda derecha. Y bueno, siempre incansable, corriendo, recuperando pelota. Bueno, de él vendrían las manos en el segundo gol. Una pelota que otra vez construyen tanto desde atrás, los que saben, con Chaca, Rodríguez. eh, y bueno, también, por supuesto, fue dándole un poco de equilibrio, pero también, bueno, las piezas bien equilibradas de un conjunto suizo que sabía lo que quería. Más allá de que, bueno, Canadá, no digo que no tenga buenos jugadores y no digo que no tuvo un buen planteamiento, pero es que la velocidad y el pase de juego del equipo suizo fue tan exacto, fue tan letal, que bueno, que dejaron, sobre todo aprovechando las fisuras en defensa y como digo, en los espacios, que bueno, que al final terminaron matando al equipo canadiense, más allá de que poco a poco pienso yo de que se revitalizó con los cambios hechos por March, por el técnico norteamericano. Pero bueno, analizar un poco los cambios que se hicieron, por lo menos en el conjunto suizo. En el conjunto suizo entraron Wickman, Endoye, Fast, Aebeshi y Dem. Eso por parte en el conjunto suizo.
Wickman, que entró en el 73, Endoye el 79, Fast Match 84, AS Bichir 73 y Iten 84. Y bueno, por parte del técnico norteamericano Jesse Marks, que entrarían tanto uno de los líderes y de los que mejor equilibrio le dan en ese medio campo como es Eustaquio. Entrarían también Millar, Oluwasebi, que fue uno de los que fue titulares, o sea, titular en otros partidos. Obviamente en este partido, bueno, apostó más que todo y era hora también de titular con los ya conocidos Jonathan David y dándole también oportunidad un poquito más a Embolo, también buen jugador. Pero bueno, al final, como digo, entrarían Oluwasebi, también entraría Schaffer Burgen para dar un poquito más de frescura en ese medio campo y también también el media punta, también reforzando un poco por las bandas. Y bueno, qué decir, exacto, también por parte de Canadá entrarían Prominence David, uno de los David que tiene obviamente la selección de Canadá, que bueno, que también le daría sobre todo un poco más de juego aéreo y también un poco más de referencia en ese centro atacante de los canadienses, en esa parte del centro delantero fijo, referencia. Y bueno, un conjunto de Canadá que bueno, que pierde el liderato y bueno, se enfrentará, todavía no se ha definido con quién jugará Canadá, esperando los otros resultados. Está jugando Uruguay contra España, lo está perdiendo 1-0, si no me equivoco. Bueno, también están creo que jugando Arabia Saudita. Y bueno, los que están en ese grupo de España y Uruguay. Pero bueno, ya quedó definido con quién jugará en este caso Suiza. Y bueno, falta con quién en este caso jugará. Perdón, exacto, ya quedó definido con quién jugará Suiza. Eh, y bueno, falta con quién jugará creo que Canadá. Bueno, total, los 32 avos se definen, o sea, por una cuestión de un bracket, dependiendo si quedas primero, segundo o incluso estando entre los mejores terceros. Ya analizaremos cuáles son cada uno de esos brackets y cuál le toca a cada uno. Pero bueno, lo importante es que tanto Suiza como Canadá están en la siguiente ronda. Tal vez Canadá, habiendo aspirado como anfitrión, haber terminado como primero. Pero bueno, al final es verdad que si Suiza ganaba, pues desplazaba a Canadá, lo que terminó pasando. Y bueno, Suiza se queda con el grupo. No, Suiza creo que es la que está esperando rival. Exacto, Suiza es la que está esperando rival. Y Canadá, bueno, creo que va a jugar con alguien del grupo de México o Estados Unidos. Ahorita, bueno, chequeamos bien los brackets y hacemos otro video aparte de eso. Pero bueno, lo cierto es que Suiza, bueno, como digo, termina ganando el duelo. Exacto. Y bueno, exacto. Canadá creo que jugará en este caso aquí vemos aquí como Canadá quedó segundo, si no me equivoco, jugaría contra Sudáfrica. Entonces aquí estamos viendo eh, exacto, creo que jugaría contra Sudáfrica. Pero bueno, ahí chequearemos bien lo que es la cuestión del bracket. Bueno, simplemente quería hacer ese análisis y hablar un poquito de lo que había sido ese partido. Un partido vertiginoso, de llegada, sobre todo que pienso que se desató un poco más en los minutos finales, 15, 20 minutos, ya cuando el técnico norteamericano por parte de Canadá había refrescado también un poco y bueno, en el primer tiempo también tuvo emociones, pero bueno, obviamente tuvo un poco más de control, o tal vez Canadá tuvo un poco más de control, pero en las llegadas fue un poco más efectivo
Suiza, de cualquier modo, Suiza era la que llevaba el planteamiento de control, en este caso de que, em, bueno, o sea, tenía ya se había encaminado con esos dos goles. Em, y bueno, obviamente en el primer tiempo se vio un planteamiento de que cuando los canadienses subían, no dejaban en este caso jugar, o sea, dejaban jugar en esa parte tercio, eh, en ese tercio del campo, pero ya cuando llegaban, se acercaban a un poco antes de llegar al medio campo, pues bueno, ya estaban presionando eh, los suizos. Y bueno, o sea, al final, bueno, así es como termina el duelo. Y bueno, ya analizaremos los otros partidos, sobre todo de ese mismo grupo, Bosnia y Qatar, que se enfrentaron. Por cierto, Bosnia lo ganaría en goleada. Pero bueno, ya analizaremos ese partido y bueno, nada, un saludo y hasta la próxima.